El tema que me toca hablar el día de hoy es Dios le ha dado al hombre una vida inmaterial. ¿Qué entendemos por una vida inmaterial? La palabra mismo lo dice, inmaterial, in, que significa no, y material de algo tangible, algo que se puede tocar. Entonces la palabra compuesta significa algo que no se puede tocar. Por favor. Ay, introducción. Las escrituras enseñan que la personalidad y la vida del hombre provienen del aliento creativo de Dios. El aliento de vida depende de la gracia sustentadora de nuestro Creador y Salvador. Con esto lo sustentamos con varias citas bíblicas. Me las puse directamente ahí para no estar buscando rápidamente en la Biblia, como que salga rápido, que te cuenta. Job 12:10. En su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de todo el género humano. Salmos 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que le despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre y espíritu a los que por ellos andan. Esa vez no lo alcanzo a ver, disculparán. Hechos 17:25. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ya me manda. Ya, enfoque psicológico moderno. En esta parte dice, algunas escuelas científicas explican las personalidades de funciones físicas y químicas. Siempre la ciencia ha querido demostrar de que el hombre es producto de algo físico. Por ejemplo, estudiamos anteriormente sobre la parte del Big Bang y demás, de la evolución de la evolución y demás temas que tocamos anteriormente. Asimismo, en la parte de estudios del cerebro, también hay estudios que quieren revelar que supuestamente el hombre ya viene con cosas innatas, ya incrustables y que son básicamente moldeables, como por ejemplo, hay una parte que me puse a investigar y es la parte de la clonación, la parte de que puede los sueños los pueden leer y cosas así. Hay temas que la ciencia quiere demostrar, pero en sí nunca lo ha podido, porque recordemos que en Génesis 2:7 dice que Dios sopló en su nariz y dio aliento de vida al hombre cuando lo transformó en barro. Entonces este es el sustento más palpable de que Dios fue el creador en sí de nosotros, todo el ser humano. Ay, ¿no le puede dar zoom? Sí. Era otra vez. Bueno, lo que recuerdo de los elementos materiales del hombre, en sí lo sé, sino que los textos bíblicos son los que nos vendí. Ya, elementos inmateriales del hombre. Entre ellos tenemos 9 que se han sido detallados, como la vida, y está sustentado en Marcos 8:35. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. La vida es un complemento. Cuando Dios nos dio el soplo, nos dio cuerpo, alma y espíritu, y todo ese conjunto es lo que venimos nosotros aquí a la tierra y nos da nuestra vida. Entonces, en este versículo es sustentado de que esa vida nosotros tenemos que cuidarla, porque es preferible perder la vida por causa de él, que muchas veces perder la vida en cosas que no están sujetas a Dios, porque sabe lo que nos espera. Entonces, es muy importante cuidar la vida.
Ya, como segundo punto tenemos el alma. Bueno, en el alma está sustentada con Marcos 8:36. ¿Por qué? Porque aprovechará el hombre si ganara todo y perdiere su alma. El alma es en sí lo que nosotros debemos cuidar. Como le había mencionado antes, Dios nos dio el aliento, nos dio espíritu, nos dio alma, y la alma es la promesa del cristiano, por nosotros tenemos que salvar nuestra alma, y es la que va a tener vida y vida eterna, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante el alma. El espíritu, haciendo un resumen del espíritu, del elemento del espíritu, el espíritu en sí es el conector, o es como una radio en la cual se comunica con Dios, ¿no? El espíritu, les puedo dar un ejemplo. Muchas veces yo recuerdo en mi tiempo cuando no acepté a Cristo, yo decía, ¿por qué siempre cuando ya me pasaba algo, mi espíritu automáticamente se encendía como una radio y decía, Dios mío, ayúdame, a pesar de que mi fe no estaba presentada? Entonces, ahí yo puedo testificar o dar fe de esta parte que el espíritu que Dios puso en nosotros es como ese conector, ese teléfono, esa línea, la que llama a Dios siempre. Ya, la mente, en la mente, los elementos materiales de la mente, en la mente es donde siempre se maquina, siempre llegan los malos pensamientos cuando no tenemos a Cristo. Entonces, siempre los malos pensamientos, por ejemplo, uno por ahí ve caminando, uno como hombre, alguna chica, uno la codicia, o uno quiere hacer algún hurto, hacer alguna situación, pero cuando ya llegamos a Cristo, como el versículo lo dice, somos nuevas criaturas y nuestra mente también cambia, nuestros pensamientos cambian. Ya en la mente de Cristo, le doy un ejemplo, cuando yo no estaba en Cristo, o sea, yo siempre hablo de mí, no me gusta de otras personas, y es lo que yo he aprendido, y cuando yo doy las terapias o las charlas cuando me toca hablar, siempre me gusta hablar de mi vida. Entonces, el enemigo, cuando yo no tenía a Cristo, a mí me decía, oye, sale hoy día, sabe que no pasa nada, que te puede decir, te espera un trago, vas a consumir por alguna sustancia, no pasa nada, todo está en la mente. Pero cuando ya tenemos la mente de Cristo, dice el versículo, que tenemos poder para reprender nuestra mente mismo, automáticamente ahora ya en una vida nueva, ya vienen los pensamientos, porque no niego, a lo menos a mí, no niego que muchas veces como que el enemigo por ahí que está uno largo, pero ya uno ya estando más fuerte, con base, con una mente ya cambiada, uno dice, Dios mío, te reprendo, enemigo, en nombre de Jesús, y mi mente está fuerte, mis pensamientos son otros, ya mis pensamientos no son los mismos pensamientos anteriores. El corazón, esta parte es muy importante del corazón, porque sabemos todos que el corazón es un músculo en el cual bombea sangre, ya mi hermano. Pero si usted me está hablando de elementos inmateriales, pero estamos hablando de un músculo que sí lo puedo tocar, pero no es necesariamente esa parte del músculo en sí, sino de lo que siente, el corazón. Por ejemplo, ahí es donde nace un corazón sin Cristo, un corazón no transformado. Hay envidia, hay odio, hay rencor, hay codicia, hay deseo, hay infidelidades, es donde nacen todas las cosas malas del hombre. Pero cuando uno se transforma y busca de Dios, en el corazón es sanado, es restaurado, es cambiado, y vienen los frutos del Espíritu en este caso, y Dios te cambia, te da paz, te da amor, te da perdón. Entonces esos son los elementos en sí del corazón. Las fuerzas es algo parecido. Las fuerzas es cuando, este versículo sí, también me gusta, este versículo sí lo voy a leer. En Lucas 10:27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿no? Con toda tu mente. Y yo lo escudriñaba y decía, pues aquí más bien este versículo encierra prácticamente varios elementos inmateriales, porque nombra algunos. Entonces, al nombrar fuerza, quiere decir con todas tus fuerzas, es con todo tu ser, porque a veces uno dice, bueno, estoy cansado, ya no puedo más, ya no quiero seguir. A lo menos en esta semana a mí me ha pasado
que yo ya mayormente ya no tenía fuerza, no tenía recursos, Dios mío, pero yo te prometí algo, yo no puedo cumplir lo que te prometí. Nosotros tenemos un pacto, yo te dije que si tal cosa tú haces en mi vida, yo tengo que caminar contigo. Entonces yo me levanté, no tenía fuerza humana, pero la fuerza de Dios ya en mi vida me hace que el día de hoy yo esté aquí, yo esté caminando, esté todavía firme. Entonces esa fuerza es la que habla en este versículo. El yo también, escudriñándolo, el yo debe de morir, ese viejo hombre, ese yo, porque muchas veces el ego, el orgullo es el que hace que nosotros no crezcamos, ¿no? Y ese elemento inmaterial del hombre, cuando uno deja morir ese yo, ese viejo Luis, y lo cambia, Dios te cambia la vida, Dios te restaura, te hace un nuevo hombre, es cuando en realidad ya se ve ese cambio verdadero, se ve esa nueva restauración. Mi tema es el origen del alma o espíritu del hombre, ya que las escrituras, ya que las escrituras registran, ya que las escrituras registran solo una creación por el acto directo de la inspiración debida por Dios. Otro punto también es preexistencia, se explica en sí misma. Esta teoría de transmigración de alma es sostenida por el lundaísmo, el teosofismo, el rosavicismo, unas letras así difíciles, pero ya, rosavicismo y muchas religiones ocultas. El creacionismo es una teoría creada por los católicos romanos y muchos teólogos reformados. Según los creacionistas, el alma es creada directamente por Dios. Entre la concepción y el nacimiento por el cuerpo es propagado por los padres. Las escrituras citadas en defensa son Zacarías, Isaías, también Isaías, Eclesiastés y Hebreo. Esta posición hace a Dios el creador de almas pecaminosas o representa a Dios. También les voy a leer sobre el traduccionismo. Este parece ser la teoría preferida entre los eruditos conservadores. Según el traduccionismo, la raza humana fue creada en Adán, y del tanto cuerpo como alma fueron procreados por generación natural. Las escrituras que apoyan esta teoría son Job, Salmos, Juan y Efesios. Otros puntos más importantes de aquí, que les voy a leer con versículo y todo. En favor de la teoría traduccionista se dice que no hay registro bíblico de la creación de un ser humano por Dios más de una vez, después del cual descansó de su trabajo. Está en Génesis 2:2. Otro punto dice que es la que mejor explica la heredada naturaleza pecaminosa del hombre, como fue descrita por David. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está en Salmo 51:5. Otro punto que dice del creacionismo, dice que en fuente es fuertemente apoyada por una estadística vital sobre la familia de Jacob. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus homos y las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Eso está en Génesis 46:26. Otro punto de los creacionistas es una declaración sobre el nacimiento de Seth. Dice que fue engendrado en la semejanza de Adán, que ese también está en Génesis 5:3. Otro versículo que dice que explica semejanzas de personalidades entre hijos y padres. El traduccionista, sin embargo, no afirma un origen puramente natural por almas nuevas. Mantiene que todas las almas desde Adán son indirectamente creadas por Dios como el sustentador del proceso de procreación. Está en Hebreos 1:3 y Colosenses 1:17. El hombre como unidad. Voy a leer 4 temas para poder entender el tema que me tocó, el hombre como unidad. El primero es la importancia de considerar al hombre como unidad. El hombre no solo es cuerpo, alma y espíritu separados, sino una unidad integral. El hombre es una suma, no es solamente una suma de partes, sino que funciona como un todo. Si nosotros nos enfocamos en ciertas partes, ya sea el cuerpo o el espíritu, no vamos a poder comprender completamente al ser humano de manera efectiva. Como un ejemplo, si un médico se enfoca en curar una enfermedad del paciente,
sin considerar lo espiritual o lo emocional, no va a poder orarnos como debería, porque todo eso es importante. Por eso se llama unidad. Ahora, la segunda, redención del hombre y su significado. La expiación de Cristo redimió a la persona entera, no solamente el alma o el espíritu, la importancia de la salvación integral. ¿Qué significa esto? Que la muerte y la resurrección de Jesucristo no solamente salvaron al hombre de sus pecados, sino que restauró nuestra relación con Dios, ¿ya? Y también nos libró de la muerte física y espiritual. Ahora, la redención del hombre es una obra integral, ¿verdad? Que afecta a toda nuestra persona, no solamente a ciertas partes, sino a todos. Ejemplo, la redención del hombre significa que no solamente somos perdonados por nuestros pecados, sino que somos llamados a vivir una vida nueva y santa en Cristo Jesús. Ahora, el tercer punto, la crítica a la ciencia moderna y a su enfoque al análisis. Dice que la ciencia moderna ha perdido el sentido de la unidad, lo que limita su capacidad para entender al ser humano. Sabemos que la ciencia es importante, ¿verdad? Pero la ciencia tiene un límite, ¿verdad? No va a saber todo completamente. La ciencia moderna o la actual se enfoca en analizar o dividir las partes más pequeñas para poderlas entender, comprender. Ahora, si un médico se enfoca en analizar los síntomas de cierta enfermedad, pero no considera la parte historial o el contexto del paciente, no va a ser capaz de diagnosticar correctamente esa enfermedad, porque todo eso es importante. Por eso se llama unidad. Ahora, el último punto. La necesidad de entender al hombre de manera integral. Es fundamental considerar al hombre como un ser espiritual, emocional, mental y físico y no como una suma de partes. Como lo dije al principio, no es por partes, sino integral, todos juntos. Ahora, si nosotros se considera al hombre como un ser complejo que tiene esas necesidades espiritual, emocional, mental y físico. Cuando entendemos al hombre de manera integral, lo vamos a poder ayudar de manera efectiva, le vamos a poder brindar la ayuda y el cuidado que necesita. Si un terapeuta solamente se va a enfocar en la teoría cognitiva y va a dejar a un lado lo que son las necesidades del ser humano, ya sea emocional o espiritual, no va a poder ser capaz de ayudar como debería. Si solamente se va a enfocar en una parte y deja otra, no funciona así. Funciona todo. Entonces, como dice doctor Paul Tournier, no sé si se pronunciará así, pero bueno, el hombre no es solo una mente y un cuerpo, es ser espiritual. Es imposible conocerlo si uno pasa por alto su más profunda realidad. Entonces, para comprender el hombre como unidad, es importante conocer todo, no solamente una sola parte. El tema, el estado social. Y eso comienza desde Génesis 2, yo lo leí del 15 hasta el 18, se lo voy a leer. Por saber que la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. El estado social, por ejemplo, el estado social es, usted está casado, soltero, divorciado, no es un estado social. Y aquí el estado social del hombre, el hombre era una criatura, porque fue hecho de Dios, ¿verdad? Usted y yo sabemos la historia, Dios hizo a Adán, pero ¿con qué propósito lo hizo? Amén. Él lo puso para gobernar, para administrar lo que el Señor había hecho. Entonces Dios lo puso en el jardín del Edén, pero le da unas instrucciones, ¿verdad? Le dice que no coman
del árbol, del bien y del mal, y se lo explica. Porque el día que coma, ¿qué pasa? Morirá. Pero el hombre es desobediente. Cuando hablo hombre también es mujer, también. No solamente los hombres, amén. Entonces Dios pone, como sabemos, que Dios pone a Adán ahí en el huerto del Edén. Entonces él la dejó sola a Eva. Y ahí donde Eva, Satanás comienza a maquinar y Eva coge del fruto. Come y le da a él. ¿Verdad? Pero no es que Adán pecó primero, pecó Eva y le dio. Entonces de ahí surgen todas las cosas que usted dice. Usted, el hombre, no conoce sus errores. Y ahí él le dice, la mujer que me di. O sea, él la acusa a Dios. Si tú no me hubieses dado a esa mujer, yo no pecaría. Y así somos los seres humanos, que a veces nosotros no entendemos qué es lo que nos está pasando, porque a veces le echamos la culpa a Dios y no, son las circunstancias, mis decisiones, me equivoqué, yo lo hice mal. Pero no lo conocemos o no nos damos cuenta, porque la Biblia dice que Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, ¿verdad? Pero cuando ya usted y yo conocemos a Dios, ya hay un temor, ¿verdad? Entonces ya nuestro estado social cambia, ya no somos lo que éramos antes, pero a veces seguimos siendo con unas cosas, porque mientras estamos aquí estamos para cambiar, amén. Entonces el estado social de nuestra vida tiene que ser diferente, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo actuamos, amén. Ahí estamos mostrando que Cristo vive en nosotros, que tenemos a un Cristo, porque yo hablo siempre de mí, Cecilia Magallanes no podía cambiar sola. Porque si Cecilia Magallanes cambiaba 2 veces. Y de ahí volvía lo mismo. Pero ya cuando tenemos ese encuentro con Dios, ahí es que nosotros cambiamos. Y ya nuestro estado es diferente. Porque, por ejemplo, cuando yo era mundana, yo no amaba a nadie. No era yo. Pero ya ahora que estoy en el Señor nos enseña a tener misericordia de otra persona. Ya vamos a dar consejos. Ya aquella mujer que, dale, que yo apoyo. Ya no era esa Cecilia. Ahora, ay, Matito, déjalo, está loco, déjalo que haga. ¿No? Entonces, ese cambio social es que Dios quiere que nosotros demuéstremos a la sociedad que está allá. Porque Dios es el que nos cambia. Dios es el único que nos cambia, a usted y a mí. Pero tiene que haber en nosotros un encuentro con Dios. Entonces ya cuando nosotros hemos cambiado, ya nosotros ahora vamos y predicamos, ¿verdad? A veces con miedo, no sabemos predicar, pero vamos. ¿Por qué? Por el amor, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida y nos ha cambiado. Entonces, ¿por qué? Aquí le he hablado del estado social, ahora del estado de la esperanza. Sabemos que Adán fue creado inmortal. Amén. Pero el pecado nos aparta de Dios. Entonces, cuando Adán pecó, ya Dios lo echó del huerto. Pero él solo desobedeció. Vemos que Dios no vaya para allá. Ya lo sacó, puso los querubines, ¿verdad? Entonces, de ahí ya produce la muerte, porque él desobedeció y Dios se aleja de él, porque Dios no está con el pecado. Dios es 3 veces santo. Entonces ahí, el producto de la desobediencia trajo problemas. Por eso que ahí recordemos que Dios maldijo la tierra, lo maldijo a la mujer, le aumentó los dolores, al hombre trabajará, fue más duro todo, ¿verdad? El problema es la desobediencia, que nos aparta de Dios, y la desobediencia nos trae muerte. Porque un pecado lleva a otro pecado, ¿verdad? Entonces, pero Dios nos trajo la salvación y nos dio vida eterna cuando nosotros nos arrepentimos.